¿Qué tal, coach? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo le fue? Recién terminamos, mira. Todavía seguimos entrenando. Está chévere. Terminamos. A veces terminamos hasta las... A veces ha pasado que hemos terminado a las 12, ¿ah? A la medianoche. Sí, 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 sobre todo cuando hay pelea. Por ejemplo, los servicios que contratan acá, que es la nueva, digamos, el nuevo centro de alto rendimiento, Ok. algunos están haciendo su corte en otros países de Europa y a veces estamos así. Nos mantenemos ahí hasta la madrugada, a veces. Oh, pues está bien. ¿Qué tal? Ayer tuvo un torneo de Jiu-Jitsu. Acá. Sí, sí me dijo. Ayer fue no, organizaron lo que es como un Open Ok, y lo hacen como las escuelas. Mira, por ejemplo, ahorita han hecho uno, pero solamente que el otro, normalmente son dos hangares. Este es el primer hangar, mira. ok. Primer hangar. Primer hangar de MMA y el de, tendría que enseñarte, y el de, y acá, este es el de preparación física, está metido por acá. Ok, wow, qué bonito. Y este es el de MMA y Muay Thai, pero el hangar de Jiu-Jitsu está acá a la vuelta. Y el día de ayer lo hicieron acá. Mira, acá hay una peleadora. Bueno, de repente la conoce, Yanina, y otros peleadores que todavía están abajo. Entonces Claro, lo van agarrando. Y esta es la sala de preparación o reunión con los profesores, porque muchas veces no cuentan con ciertas cosas necesarias que tenemos acá, entonces tratamos de armar un staff, digamos, o guiar a los profesores para que puedan armar un plan de trabajo, ¿no? Que es lo que más les cuesta. claro, totalmente. Coach, ¿dónde queda el gimnasio? Este acá, que es el centro de los hangares, porque son tres ya, Ujú. es el Jiu-Jitsu, preparación física que está más adentro, y el centro de MMA está en Miraflores. El centro se llama ITER, y dentro encuentras Checkmate, que está por acá al costado, que es la de Jiu-Jitsu. Acá encuentras dentro de acá el Prime, que es el centro de alto rendimiento, Ujú. y luego mi área, ¿no? De preparación física. Bueno, yo juego con las dos de acá, ¿no? El de Jiu-Jitsu es independiente a mí, ¿no? Pero en el de acá, como te digo, hicieron como un evento, como un Open. Sí. Coach, Ujú, justo, por ejemplo, una de las cosas de las cuales yo me interesé en las artes marciales fue gracias a dos conocidos que yo tengo ujú. que practican ese deporte acá en Arequipa. Y para mí ¿Tú fue estás en un... Ari? Sí, yo vivo en Arequipa, pero no en la misma ciudad, sino en un pueblo que queda a 2 horas. Ya, saliendo Entonces, por ahí, ¿no? claro, como que yéndote para Lima, en esa dirección, de frente. Hay un que doblas a la derecha y por ahí queda donde yo vivo. Se llama La Joya. Bueno, La y joyita. la cosa que cuando yo regresé a vivir a La Joya, ellos hacían kickboxing. Entonces Ya. se preparaban y todo, pero no tenían un espacio precisamente acá. Siempre se iban a la ciudad, pero cuando estaban de vacaciones y todo. Entonces yo por un impulso de querer apoyarlos, dije como que, oye, ¿por qué no hacemos esto y lo otro y compremos tatamis y todo? Y la Ujú. cosa es que ellos ya no están acá en La Joya, están en Arequipa, ya cada uno hace su vida. Creo que aún, Claro, claro. creo que aún siguen compitiendo, pero me dejaron ese bichito a mí de las artes marciales y no es algo que yo practique, por así decirlo, profesionalmente, porque yo soy entrenador de baloncesto, Ya. pero, o sea, es un espacio personal y para mí muy, muy sagrado. Y ahorita estoy con el bicho de practicar jiu-jitsu. Estoy muy, muy con el bicho porque pero lamentablemente es algo que tengo, ahí sí tengo que irme a Arequipa porque no hay acá quien me pueda Así nomás. enseñar. Sí, hay, y siento que eso sí no puedo así aprenderlo como que de repente en kickboxing veía un par de videos, replicaba en el saco, hacía un par de ejercicios, un poco de sombra, pero Ujú. el jiu-jitsu sí o sí lo tengo que hacer con una otra persona más. Entonces ya Sí. se me hace un poco más complicado. Y yendo un poco a la historia de eso, ¿cómo comenzó el tema de las artes marciales en su vida? Yo inicié hace muchísimos años en el rubro que era de culturismo, digamos. Hace muchísimos años, cuando era muy, muy, muy jovencito, me fue muy bien, digamos, dentro del rubro del culturismo hace muchísimos años. Ganamos bastantes premios con los alumnos que tenía en ese momento, ¿no? Y hasta cierto punto me llevó a aburrir bastante, porque ya era muy, se me hacía sencillo, digamos, todo el manejo que tiene el atleta de culturismo, ¿no?
Y bueno, y llegaba a un punto donde yo dedicaba bastante tiempo a ese atleta y luego sube a la tarima y desfila. Claro. Entonces, llegué hasta un punto de quiebre cuando estaba muy, muy joven, me aburrí completamente, lo dejé y quería más retos, quería algo más, y terminé estudiando lo que ya es para un deporte en el cual yo siempre amé, o sea, siempre, siempre desde niñito soñaba con la UFC, con pelear, veía Wow. las peleas de Anderson Silva hace muchísimos años, Wanderlei Silva, lo seguía bastante, pero nunca pude meterme de lleno en ese momento, solo me metí en el rubro fitness, digamos, hasta cierto punto. Luego de ahí sí ya llegué a un clímax, me aburrí completamente de ese rubro y seguí mi pasión, digamos, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en ese rubro, me gustaba, pero era más apasionado en los deportes de combate y le metí completamente de lleno y me empecé a estudiar bastante, me empecé a preparar, luego salí y estudié afuera, ¿no? Pero en ese transcurso del cambio, en la época que yo estaba acá en Perú, no era muy conocido. El rubro más que nada se manejaba por hacer pesitas, digamos así, de forma rústica. Claro. Y bueno, cansarte, solo cansarte, 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 ¿no? Entonces yo me puse a estudiar, no había en la universidad una especialidad en sí para poder estudiarlo, solo era terminadas educación física y hacías ciertas especialidades nada más. Así que Ujú. ya ahí decidí estudiar en el CDFIS de México, en la universidad, y de ahí ya estudié afuera, pues, ¿no? Ya en Estados Unidos. En ese entonces, que fue mi primer profesor, donde más aprendí, inclusive, que en el CDF fue con Darus Strong, que en ese entonces era el preparador principal de ATT, de America Top Team. Wow. Y tenía peleadores como el Diamante, por ejemplo, era mi ídolo, yo estaba ahí y es otro mundo diferente al culturismo, es muchísimo más técnico, muchísimo más leído, es mucha más información, más detallada, más todo, muchísimo más sencillo, o sea, ya de lo que había yo estado estudiando antes, esto era un mundo gigante y cuando entro, que era antes de pandemia, pasé un proceso difícil, pues tú sabes, era durísimo, yo entraba con otro tipo de entrenamiento, otro tipo de ideología, ponía en el peleador otro tipo de mecanismos de entrenamiento y simplemente lo veían como algo muy sencillo, lo veían diferente, no, quiero pesitas, ¿me entiendes? Quiero cargar, quiero levantar. Y pasé un proceso difícil donde te juzgan, dices, no, no, estás entrenando muy suave, estás usando ligas, no sirven. Todo un proceso duro que al fin y al cabo me dio muchísimos resultados, ¿no? Ahí tuve, bueno, uno de mis primeros atletas que fue Rolando Bedoya, por ejemplo, con el que trabajé y empecé a crecer y empecé a tener más resultados con los peleadores con un menor costo de fatiga en ellos, pues, ¿no? Entonces era súper beneficioso para ellos. Empezaron a mejorar y teniendo menos fatiga, mientras otros excedían con un entrenamiento así a la antigua, digamos, y llegaban muy fatigados. Entonces empecé a escalar, escalar, escalar. Y poquito a poquito empecé a ir haciéndome conocido, digamos, en el rubro, ir mejorando y mejorando y ya me confiaban más en mí, creían más en mí, en lo que hacía, porque era uno de los nuevos, digamos, pues, ¿no? En ese entonces. Y así poquito a poquito empecé a crecer y siempre empecé a renovar, renovar, renovar. O sea, tengo que seguir constantemente estudiando hasta el día de hoy, pues, ¿no? A cada rato sale digamos, algo nuevo que tienes que seguir metiéndole, seguir estudiando. Yo siento que en algún momento los preparadores físicos vamos a terminar solamente con la cierta tecnología ya digitando inclusive y haciendo todo, nada más así. Pero a cada rato evoluciona, a cada rato hay cosas nuevas. Entonces, en mi carrera no hay dónde parar. Tienes que estar constantemente, pues, ¿no? Así fue un poquito más o menos, pero me costó bastante. Sobre todo porque cambiarles el chip es difícil, es bien difícil. Es algo con lo que se lucha constantemente, por ejemplo, un poco compartiéndole mi historia. Cuando yo me metí al baloncesto. Y bueno, usted sabe que en Perú a veces uno tiene que hacer un poquito de todo. Tienes que como que morder un poquito de preparador físico, de nutricionista, de psicólogo deportivo. Tienes que ponerte ahí, entrenador técnico que le llevas los pads, le trabaja la técnica y todo. Entonces, cuando yo me inicié en el básquetbol, yo me inicié con esta perspectiva de, Dios mío, lo quiero hacer como en la NBA.
Y si bien es cierto, en la NBA tienen cierta tecnología y los mismos jugadores tienen ciertos biotipos, de una u otra manera quería trasladarlo acá y es tal cual como dices, ¿no? O sea, el entrenamiento de un bodybuilder es totalmente distinto al entrenamiento de un artista marcial, de un basquetbolista, de un futbolista. Es como, y te la doy totalmente porque a veces yo les hacía hacer ejercicios a mis alumnos de explosividad, arranque, temas de movilidad, en donde me dicen, profe, poco peso, y yo, pero... O les pones pliometría y no lo entienden. Ellos eh, quieren simplemente salir a trotar sus 21 kilómetros. Es claro. frustrante, Claro, ¿no? incluso en el tema de la pliometría, a veces uno tiene que saber cómo empezar con las cargas. Primero uno tiene que Un montón de trabajar cosas. su técnica. Ajá, es mucho más técnico. Y yo de una u otra manera, por ejemplo, estoy ahorita leyendo un poco de un libro de Ben Topa, creo que se llama, que es periodización. Y bueno, te habla cómo uno tiene que llevar las sesiones de entrenamiento. Porque sí, siempre hay un momento en donde sí o sí les puedes dar un poquito más de cargas, que es como que siempre digo la off-season, ya cuando están fuera de temporada, los Sí. entrenamientos son más ligeros y todo, y a medida que los entrenamientos se vayan intensificando, porque para nosotros la parte fundamental está en la cancha, o sea, cuando ellos van, entrenan, esa es la parte fundamental. El gimnasio es simplemente un complemento para que ellos puedan mejorar el Vale. rendimiento deportivo. Pero como tú dices, ¿no? Yo creo que uno está con la emoción y yo ahorita estoy muy emocionado porque hoy día he estado pintando mi cancha de básquetbol, le he puesto unos tableritos profesionales, le he dado un toque un poco más, un plus. Es tu pasión, es tu pasión. Sí, es lo que realmente Le amo. hago más tiempo. Eh, y es como que a veces siento que los que están a mi alrededor, hablando de los papás y todo, un poco no entienden lo que estoy haciendo. Pensarán como que, ah, bueno, el profe tiene plata, que esto, que el otro. Y yo le digo, mamá, te juro que hace poco No le estaba hablando, mamá, no sé de dónde voy no sé de dónde voy a hacer para pagar. Y eso que, o sea, aún no le pago a mucha gente y todo, pero digo, o sea, esto yo sé que vale la pena, le digo, yo sé que vale la pena y lo... Hermano, tienes que seguir así. Seguir así. Yo te juro que, dime, mi rubro no pagaba absolutamente nada. O sea, un peleador, y sobre todo en el momento que estaba, yo he trabajado gratis muchísimas veces, en algún momento de pasión. Y me iba, mira, yo comencé con mi bicicleta, o sea, inclusive antes de entrar a pandemia, me iba en bicicleta por todos lados, o sea, me movía desde La Victoria hasta San Miguel, de San Miguel me iba a Miraflores, Miraflores me movía a Surco, así, en bicicleta, pero realmente me apasiona lo que hago y era súper complicado, tú sabes, el tema económico es importante, Claro, pero nada tanto que, bueno, no ganaba mucho y invertía bastante, pero invertía mucho mi tiempo, ¿no? Me costó. Yo lo que te puedo decir ahí es, no lo dejes en absoluto que te va a ir muy bien, o sea, acción y conocimiento te va a dar éxito siempre. totalmente, coach. Y Y, si es pasión, pucha, vas a reventar totalmente. y es como usted dice, ¿no? O sea, yo llego a este punto en donde digo, porque al final la parte más difícil de muchos entrenadores es hacer que confíen en ti y cambiarles el chip. Pero Pero difícil. es muy complicado porque de una u otra manera, y siento que ahora es mucho más, muchos adolescentes e incluso muchos jóvenes se ven influenciados por lo que ven en TikTok, por lo que ven en Instagram. Y yo a veces veo cada entrenamiento y me pongo a pensar, o sea, ¿realmente este será el camino? O sea, en cómo científicamente está basado, porque justo estaba escuchando a un entrenador argentino que estuve Mm. viendo su contenido y me pareció interesante. Y una cosa que él dijo, una cosa son los estudios científicos que se hacen como que netamente estadísticos y otra cosa es un seguimiento prolongado que netamente científico que se le haga para ver si esto funciona o no, porque a veces uno puede sacar netamente por en base a las estadísticas y tú dices, ah, bueno, entonces él daba el ejemplo, el té verde me hace bien, entonces voy a tomar té verde para bajar la grasa. Y había muchos otros factores que realmente decían como que, o sea, no, el té... Tiene que influye el somatotipo de la persona, influye el estado en ese momento, influyen bastantes cosas de cada persona, eso te la doy totalmente, pues. El seguimiento, sí, eso es completamente, y como tú me estabas diciendo hace un rato, o sea, cambiarles el chip, todo ese tipo de cosas, o sea, enseñarles una planificación, o sea, nosotros trabajamos como tú acabas de decir hace un rato, con el off season, el return to camp, el camp y la fight week, ¿no? Claro. Entonces, cada uno de acuerdo a las características que tiene ese peleador, previo a una evaluación, tienes que ir midiendo lo, lo,
hacer un seguimiento e ir midiendo realmente si está evolucionando o no, sino simplemente estamos jugando a que estamos mejorando, pues no tiene que haber realmente un seguimiento. Y lo que tú dices es súper importante también porque, a ver, cansar te puede cansar cualquier persona. Cualquier persona te puede cansar, o sea, si es que yo batallaba muchísimo con eso, ¿sabes? O sea, ellos querían salir todo el tiempo muertos del entrenamiento, porque se habían acostumbrado a eso, todo el tiempo muertos, muertos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué me fue bien a mí? Al comienzo se burlan, hasta se burlaban de mí, ¿me entiendes? Porque en el Claro. rubro se burlaban, no querían. Pasaba que de 5 peleadores que tenía yo, los 5 llegaban excelente a la Fight Week, digamos, la última semana en el corte. Y los otros 5 que entrenaban de esa manera, 3 llegaban lesionados y los otros llegaban hasta las patas, pues ya. Que podían haber ganado, porque bueno, cuando recién comienzas también es un choque de carácter, es más psicológico al comienzo. Ujú. Y también pasa esto, ¿no? Que a veces ven trabajando a una persona que tiene ciertos atributos físicos, ciertos talentos, también tiene cierta mentalidad trabajando mal y lo copian, porque piensan que está bien, ¿no? Y se comparan. Y eso es otro dolor de cabeza también que tengo. Bastante. Por ejemplo, yo admiro mucho a Kobe Bryant, he seguido las rutinas de Kobe Bryant y realmente la mentalidad, el mindset que él tiene y lo que transmite motivacionalmente, la sube. Te juro que uno escucha a Kobe que entrenar tan, bravísimo. Pero de ahí, o sea, nos ponemos a ver el historial de lesiones que tuvo Kobe, Kobe Bryant, y realmente, por ejemplo, sus cartílagos, él casi ya no tenía cartílagos, se lesionó mucho en las rodillas y todo, y él comenta que ya después de finiquitar su carrera, él conversaba con Michael Jordan y le decía que tenía problemas con el sueño, porque él mismo se obligaba a levantarse a las 3 de la mañana porque él entrenaba a las 4. Entonces Ujú. a las 3 tenía que estar yendo al campo de entrenamiento, preparándose todo para entrenar a las 4. O sea, de una u otra manera, la mentalidad que él tuvo lo llevó al puesto donde llegó. Pero, Yo- pero lamentablemente el cuerpo es el principal afectado, ¿no? Entonces, a veces vemos, por ejemplo, muchos fisicoculturistas y gente que como que te hace ver como que si tú te esfuerzas o llegas a este punto, más que todo con el tema de la mentalidad, pero, sí, sí. pero físicamente hablando, como que, o sea, te vas a malograr y no vas a poder llegar a No, los 50, 60. yo lo que siempre les digo es, ya no basta con entrenar fuerte, ¿no? Hay que trabajar de forma inteligente. Ya no basta de esa manera, ya no es como antes, que sácate la mugre. Entonces, antes de repente sí, se sacaban la mugre todo y solo llegaba uno que tenía ciertos atributos físicos que le ayudaban a aguantar más todo esa gestión de entrenamiento con altas fatigas, uno llegaba. Pero ahora hay la posibilidad de que lleguen más entrenando de una forma tal y como les corresponde, pues, ¿no? Y es tal cual, y a veces uno imita entrenamientos, pucha, me ha pasado un montón. Yo cuando llegué, muchos peleadores estaban acostumbrados a trotar. Me pasaba que salían a trotar 21 kilómetros o 15 kilómetros antes de su entrenamiento de preparación física. Ah, Hacían todo ese tipo de cosas y acumulaban demasiada fatiga. Era todo un tema, ¿no? Entonces yo llegué con el tema de vamos a quitar eso. Entonces la gente me miraba raro, pues, ¿no? Era todo un tema, pues yo llegaba con el hecho de que vamos a trabajar las vías energéticas de esta manera. Tenemos tres, pum, 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 y empezamos a tratar de sostenerla con el tiempo. Pero, como te digo, pasé un proceso bien difícil porque me miraban de una forma extraña, pues, hasta que recién empecé a tener resultados y pude, ¿no? Pero bien difícil, te lo juro. La gente seguía trabajando como un culturista, hipertrofiaban, y hacían bastante hipertrofia muscular, ujú. fatiga, uno. Dos, crecían algunos de cierto modo muscular y luego tenían corte de peso, o sea, era todo un tema. Claro. Y en ese entonces, cuando yo comencé, ni siquiera hacían carga de agua, que es la hiperhidratación en el corte, sino al revés. Se quitaban completamente, Ah, su. o sea, era al revés. O sea, yo recuerdo inclusive en ese entonces que trabajamos con un nutricionista, no voy a mencionar el nombre obviamente, y estábamos con Rolando y le enviaba a tomar agua de piña, pero un poquito con la cantidad de entrenamientos que tenía, pues, ¿no? Y era una locura, porque, bueno, para mí uno de mis aliados es el Nutri. Entonces trabajamos en conjunto, bueno, en realidad trabajamos en conjunto con todo el equipo. Claro.
Como preparador físico, yo lo que hago es me adapto al deporte, porque eso es lo principal. Yo lo que tengo que tratar de generar es que el peleador gane la mayor cantidad de beneficios y reduzca la mayor cantidad de fatiga posible, para que pueda realizar el deporte de la mejor manera. Al final lo que cuenta es el deporte, pues, justo como estábamos conversando, ¿no? Pero era todo un tema, pues, y uff, no tienes idea, pero me decían, pero mira, el campeón tal entrena así y sale a correr como los rusos, digamos. Ujú. Corre sí, pues, pero no tienes la misma densidad ósea, no tienes el mismo... Son un montón de factores, pues, ¿no? Entonces, siempre le digo que lo mejor es evaluarse y verlo mejor de forma personalizada para cada uno, pues, ¿no? Claro que es complicado porque tiene un costo, entonces, pucha, a veces no se puede trabajar de esa manera, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer, por lo menos acá, es educarlos. Tratar de educarlos lo más que puedan entender un poquito el proceso, que entiendan a distribuir la fatiga durante el día, porque muchos entrenan hasta 3 veces al día y terminas completamente mal. Y si no te suplementas bien, no te alimentas bien, peor. O sea, en vez de ir así, te vas hacia abajo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y uy, el proceso de corte de peso es otro que en la Fight Week, si lo haces mal también, prácticamente todo lo que has hecho durante el camp, Mm. tú sabes, se va al tacho, pues. Totalmente. Y es algo, por ejemplo, espero que hayas visto la pelea de Khamzat Chimaev con Dricus du Plessis. Uf, No llegué, solo llegué hasta el último, hasta el cuarto round, no porque estuviera aburrida, me encanta mucho el tema de la lucha, el grappling, solo porque yo ese día estaba muy cansado, estaba en mi cancha, pero de ahí me puse a escuchar mucho los análisis deportivos y una cosa que yo sigo mucho a Green Fitz, que me parece un buen analista deportivo, y él decía, hay que darle un aplauso tremendo al preparador físico de Hansachi Mayer porque él en sus últimas, o sea, usualmente en las peleas que tuvo contra Kamaru Usman, contra Duriño Burns, terminó Hondureño, sí, sí, sí. cansado. Sí, sí. Terminó cansado el tercer round. Era como que ya no le daba y era puro corazón. Entonces, ahora pudo llegar hasta el cuarto, hasta el quinto round con 24 minutos de grappling, o sea, con 24 minutos de dominio en el piso. Entonces, eso te habla mucho del Sí, sí. trabajo que el preparador físico tuvo. Él viaja y entrena con el preparador físico que tenía TJ Dillashaw, que es uno que tiene gorrita, que Ujú. trabaja en Crash. Es muy bueno también, es muy conocido, que lo hace muy bien ahí. Yo creo que también uno de los factores que le incomodaba bastante a Chimaev era que le pasaba antes, era que creo que el corte de peso que hacía en la categoría anterior lo mataba bastante. No llegaba, de hecho no llegó, por ejemplo, con Duriño no llegó al peso, no lo llegó a dar. Claro, peso pactado. Sí, no llegó a dar el peso y tuvo que pelear ahí nomás, pues, ¿no? Eso también le afectaba bastante. Ahora sí ya llega muchísimo mejor porque subió una categoría, pero un- prácticamente en este campamento, él viaja para entrenar con el ex preparador de TJ, que también está trabajando con este otro chico, ¿cómo se llama? Que está en la categoría 70 kilogramos, se me acaba de ir el nombre, que es su compañero, muy bueno también. Se me acaba de ir el nombre, pero probablemente peleé con Topuria, creo. Ah, Pero está Sarukian. con Armand Sorkian, está con él. Y ahí han estado entrenando, pues, ¿no? Pero es una bestia total. Esos controles, tú sabes, esa fatiga que genera y esa capacidad de recuperación, muy buena, muy, muy, muy buena. Pucha, una vida política, pero bien, bien elevada tiene. Y es un trabajo, como te digo, es un trabajo inteligente, pues, ¿no? Totalmente. Y ahí es una cosa como tú dices, por ejemplo, los preparadores físicos y el nutricionista tienen que ser como que los mejores amigos. Tienen que No, complementarse, porque así como lo comentabas, si tu nutricionista te recomienda ciertas cosas y el preparador físico no está de acorde y se va, y vamos a empezar con esta lucha de egos, como que, ya, pero tú respétalo en mi tema, yo respeto tu tema. Es como que, ya, por ejemplo, el nutricionista recomienda esto y el preparador físico no está de acuerdo a esto, se llega a un censo, el por qué lo estás haciendo y el preparador físico puede dar como que, ya, mira, a mí no me parece porque, por esto, por lo otro, por lo otro, y se llega a algo, pero a veces un poco se hace la lucha de egos y el que peor, el que más se maleficia por todo esto es el peleador.
Porque al final el peleador es esa persona que está confiando en ambas personas para que ambas personas hagan el trabajo lo más profesional posible, para que esta persona logre llegar a un rendimiento y pueda obtener unos resultados y ya hablando un poco más patriota y poner el nombre del Perú en alto. Tal cual como tú dices. De hecho, te cuento, lo más gracioso, pues, ¿no? Este, te cuento que más hemos tenido problemas con el head coach, digamos, con el profesor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final el Nutri se amolda a la preparación física y al deporte, porque agarra y dice ya, a ver, ¿cuántas veces a la semana haces preparación física para mandarte tu pre, tu intra y tu post? Claro, Tu cantidad, ¿no? Y igual, en la mañana tienes entrenamiento de tu deporte, entrenamiento del otro deporte, luego unes, MMA, ¿no? Entonces, muchas veces los head coach o el coach del deporte le pone todos los días, 3 veces al día. Y quieren que entre 3 veces a la semana preparación física como cuarto entrenamiento, que eso ya es absurdo, ¿no? Completamente absurdo, pues, ¿no? Y bueno, de ahí también he estudiado planificación para MMA, para deporte de combate en general, pero con una especialización en MMA, entonces tratamos de asesorarlos también, ¿no? O sea, tratamos de llevarnos, por ejemplo, como estamos haciendo un recuadro, tratamos de que primero, básico, como base va el deporte, tal como tú dices. Yo me tengo que moldar el deporte, entonces veo los espacios. Si veo que, por ejemplo, se está sobreentrenando, le comentamos cómo podemos optimizar ese tiempo para que el peleador no se sobreentrene, pueda agarrar el mejor tipo de información posible y pueda descansar de la mejor manera, ¿no? Y el nutricionista entra ahí. Entonces es un trabajo en conjunto y como tú dices, es muy importante el tema de ego, es muy importante que el entrenador, sobre todo, sea flexible y siempre se esté actualizando, porque hay muchos entrenadores a la antigua que se han quedado ahí. Muchos que se han quedado ahí y no quieren seguir actualizando, no quieren seguir digamos, estudiando, porque siempre se renueva constantemente hay demasiadas cosas. Muchas veces antes hacían el corte de peso, ¿qué te digo? Se metían al sauna seco y cortaban hasta morir todo el tipo de líquido. Ahora ya sabemos que podemos usar el monitor para saber si se está sobrecalentando y que pueda salir, o tal vez usar la bañera caliente para que ya no sea tan necesario tener tanto estrés para que al día siguiente esté de la mejor forma, ¿no? O hay todo un tema, pero como tú dices, todo va a depender de la sincronización, ¿no? En el alto rendimiento, porque como te digo, esperamos que de todas maneras Perú va a llegar a ese nivel, pero todavía hay que ir educándolos poco a poco. total. Es un poco difícil, pues es un poco complicado porque como preparador físico me doy cuenta rapidísimo cuando alguien organiza algo o cuando alguien simplemente llega y da la clase por darla, pues. Entonces yo veo si la clase de hoy día tiene correlación con la clase que viene después o no. Entonces me doy cuenta y digo, pucha, que o sea, viene y da la clase de lo que se le ocurra, nada más, pues, ¿no? Y es todo un tema con el que batallamos, no tienes idea. Créeme que en mi inexperiencia de entrenador de básquetbol he pasado por eso que dices, de que muchas veces, muchos entrenamientos que he llegado, es como que llegaba y bueno, hoy día, ¿qué puedo hacer? Ah, por ejemplo, tengamos una sesión de tiro, o porque me sentía aburrido, pero a medida de que yo fui viendo esto como un poco más profesional y ya de ahí fue cambiando mi chip, yo me di cuenta, ¿y cómo me di cuenta? Porque mi equipo no tenía resultados. Porque obviamente, ok, va a tener resultados. Si una semana hacía una cosa, la otra semana hacía otra cosa, la otra cosa y otra cosa y otra Claro, cosa. Y es es como la- que, y es como que a veces, y yo fui aprendiendo a raíz de conversar con diversos entrenadores, ver a otros entrenadores, que la clave está en la repetición y en la perfección de ciertos movimientos o de ciertos conceptos que uno tiene que tener, ¿no? O sea, si me tengo que pasar 2 meses dando conceptos de pase o conceptos de netamente de tiro o etc., lo hago porque el fin es que de esto podamos pasar a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente. de la base, Y es algo que yo recién he entendido ahora, porque al principio era un poco como tú decías, ¿no? Y es como cuando alguien ya es experto, cuando alguien ya es como que ya lo tiene ya claro, clarísimo, y yo para esto te juro que estoy que me como libros, y digo, lo mejor, ya, porque, y todos los libros, te juro, todos los libros tienen la misma información de cómo se debe hacer casi lo mismo, pero siempre uno hay saca algo.
hay algo más, exacto. Por más que sean libros súper anticuados, hay algo más y yo digo, ok, pero yo sí me baso bastante en el tema de la periodización, en el tema de Yo, competitivo. así de simple. O sea, la periodización es algo que te ayuda, o sea, a tener una buena programación primero, pero la periodización sobre todo es algo donde tú puedes medir el avance. Y eso es súper importante porque como te vuelvo a repetir, si no realmente no estás viendo resultados, no los has medido, bueno, en combate tienes que medir completamente cómo, en cuánto tiempo la producción de lactato, un montón de cosas, ¿me entiendes? Ujú. Vas viendo, por ejemplo, los tipos de salto, mides de todo, la capacidad de VO2 max, la frecuencia en reposo, tienes que medir cómo se recuperan, todo. Si no lo mides, simplemente estás yendo y juegas a que está mejorando nada más, ¿no? Y como te digo, es complicado sobre todo que te entiendan. Y si tú eres una persona que te digo que no te vayas a rendir por nada del mundo, que sigas porque los vas a educar, lo que haces es increíble, porque hasta el día de hoy yo me tengo que educar todos los meses, siempre. Tengo que escuchar, tengo que saber, porque si me quedo cerrado, yo no quiero ser como esos entrenadores que se han quedado a la antigua y ya no cambian su chip. No voy a evolucionar, entonces tengo que estar constantemente leyendo, así tal como tú lo haces, moviendo de aquí para allá, mirando bien, esto que ha salido, nueva tecnología, vamos a aplicar BFR, pum, pum, todo, de todo. Claro, ahorita ahorita por ejemplo la FIBA. La FIBA Ujú. tiene una playlist en YouTube que tiene como que casi 300 videos que vienen desde hace 10 años y estoy viendo desde el más antiguo y quiero llegar al moderno, porque quiero ver cómo se enseñaba antes y cómo es el concepto ahora y para un poco entender cómo va evolucionando el juego, ¿no? Porque uno que estaba escuchando un poco antes era un entrenador polaco que hablaba sobre conceptos que yo como que en ese entonces no se tenía mucho en cuenta el triple, o sea, los tiros a larga distancia, que ahora ya es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, algo que yo me muero, o sea, te juro que hace poco hablé con una agencia de visados y porque me quiero ir a Estados Unidos, quiero ver cómo están haciendo la gente allá, porque a veces siento que lo que un poco me vende Instagram no es suficiente, porque solo son highlights, solo son momentos y es como que, y cuando escucho podcast es más que como que motivación, así como lo que estamos haciendo historia de vida, pero no es Ujú. tanto netamente a hablar temas técnicos. A eso voy. El tema técnico cuesta y vale la pena invertir porque búscalo, hermano, búscalo, vale la pena invertir. Yo me echo de abajo, literal, vengo de muy abajo, me echo de abajo de familia clase media baja. Literal, yo me he tenido que pagar mis cosas, he trabajado de lo que hasta lo que no tienes idea y todo ha valido, lo voy a decir así, aunque suene feo, todo ha valido, todo valió, puta, todo, realmente lo siento que ha valido la pena. O sea, todo maldito segundo que he arriesgado, he trabajado, me he quedado sin plata, no he salido nada, vale la pena, vale la pena. Yo no me imaginé cuando era niño aún que iba a poder tener peleadores en UFC y de verdad vale la pena completamente. No mires ahorita la plata, invierte y más adelante solito va a venir todo, vas a ver, va a venir porque como eres apasionado, tienes determinación y encima eres inteligente, porque se nota que eres inteligente, eres educado y ya, no interesa dónde vengas, pues yo vivo en La Victoria y me movían 10 como, me movía en bicicleta cuando yo no tenía plata, trataba, al menos, pucha, tenía una bicicleta que te matarías de risa, me movía como sea, no tenía plata en ese entonces para, ni siquiera para irme, me acuerdo, en bus, y aparte que me demoraba mucho, así que me iba en bicicleta y bueno, ni qué decirte la pandemia, ni qué decirte la pandemia que me mató obviamente, absoluto, pero seguía adelante y era mi pasión, mi pasión, es mi pasión hasta el día de hoy y todavía sigo apasionado, sigo enamorado, pero como te digo, no te rindas, edúcate, sal lo más que puedas y es, como te digo, te escucho hablar y eres una persona inteligente y encima apasionado por lo que te gusta y eso y encima tienes determinación, si es como tú lo dices, pues si tienes determinación, pues olvídate. Total. Todo. Pero siempre, bueno, esto es más para los peleadores, ¿no? Que siempre les digo, peleador se basa en hábitos, pues, ¿no? Es el resultado de hábitos. Y eso es El justo lo mismo que te quería decir, claro. cuando vienen, por ejemplo, siempre les genero hábitos, tienen que tener hábitos. Siempre les digo, el peleador es el resultado de,
hábitos atómicos o buenos hábitos, vamos a decirlo, ¿no? Ujú. Y es importante porque eh, si aprenden a comer sano, si se aprenden a divertir, aprenden a dormir, aprenden todo lo mejor para su cuerpo, se lo van a tomar en serio. Pero estamos en un proceso donde Perú se está recién educando, ¿no? Porque vas a encontrar atletas muy buenos, o sea, me ha pasado, no tienes idea cómo me ha pasado que he encontrado atletas talentosísimos, pero con unos hábitos desastrosos y que han llegado hasta cierto punto nada más. Y créeme que no me deprimo, obviamente, pero me da mucha tristeza, pues, ¿no? Me ha frenado bastante. Como también ha pasado lo opuesto, ¿no? Atletas no tan talentosos, pero con mucha autodisciplina y con buenos hábitos. Una locura, pues también despegan bien. Y también he tenido suerte, ¿no? También he tenido suerte de encontrarme a ese talentoso y poder ya entrar yo a un tema más psicológico, porque también estudio psicología deportiva enfocada al combate, ¿no? Bueno, Aparte, y aparte de haber llevado también coaching, PNL y todo eso. Y uy, poder, buenazo. poder formarlos, pues, ¿me entiendes? Poder formarlos, estar con ellos, armar todo, y encima de que son disciplinados, absorban, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, con José Ochoa, que es disciplinado, lo tengo desde chiquito y lo eduqué. Y ¡puf! El despegue es muchísimo más rápido. Despegas en 3 años, 3 años, 4 a lo mucho, pero vuelas, pues, ¿no? Más la determinación, más el talento, ya eso te da tope, pues, ¿no? Pero es todo un tema, ¿eh? Es todo un Total, tema. totalmente, ¿no? Y yendo, me parece loquísimo que estés haciendo, que hayas tenido este curso de programación neurolingüística. Uf, una locura, lo tuve con... Sí, totalmente. Yo sigo a Andrew Huberman, que es un neurocientífico, pero o sea, yo sí lo sigo, pero estoy obsesionado y digo que, o sea, digo, cuando ya tenga el club y yo ya lo gestione y solo sea esa persona que va y revise, Ahí. yo te juro que quiero agarrar y en todo ese tiempo libre que tenga irme a estudiar medicina y especializarme en lo que él se ha especializado, porque te juro que él tiene unos invitadazos. Yo sí me tiro esas 2, 3 horas mientras estoy entrenando, mientras estoy haciendo las cosas. Pero un poco hablando al principio de lo que decíamos, hoy día yo creo mucho en Dios. Mi papá es pastor evangélico, yo ahorita también estoy trabajando mucho con el tema de los jóvenes en la iglesia. Y hoy día estaba pintando el baño del club y justo estaba escuchando un sermón de un pastor que decía, tú no debes hacer lo que quieres, tú tienes que hacer lo que debes. Porque al tú hacer lo que quieres, estás como que dándole rienda suelta a estos placeres de la carne, ¿no? Y justo me puse a pensar en un alumno que sus papás me llamaron, me dijeron, profe, venga, pues queremos conversar con usted, es urgente. Yo fui y me enseñaron sus notas. Y estaba jalado en todo, pa, pa, pa. Y yo que le dije, solo quítale el celular, limitemos esto, limitemos lo otro, limitemos salidas, y esto ya. Y lo tuvimos controlado como por 3 meses. Y él de ahí él vino y me dijo, profe, aprobé en todo. Y yo lo miré y le dije, ¿y qué? Y de ahí su mamá me dijo, profe, qué bueno que... Cuando yo le dije, él agarró como que me miró raro. Y yo le dije, después de la clase te explico. Entrenábamos todo chévere. Y yo le dije, no lo tomes a mal por la reacción que tuve. Estas notas que tú tuviste, las debiste haber tenido al principio. O sea, no tuviste que haber llegado a este punto para alcanzar esto. Pero no te arrepientas ahora sabes de lo capaz que puedes llegar a ser. Y yo te apuesto que en el proceso en el que has sacado estas notas aprobatorias, has flojeado. Entonces imagínate si no flojearas. Ahora, toma esto de impulso para seguir adelante. Te felicito, pero no te aplaudo, porque sé que tú puedes dar más de lo que te imaginas. Y solo depende, como lo conversamos, de los hábitos. O sea, yo cambié totalmente mi círculo de amigos y es algo que lo comento ahora a mis alumnos y les digo, yo le digo, te juro, y yo te lo digo, Franco, te juro que a veces me da pena ya no abrazar o ya no saludar a los amigos de barrio, esta gente que yo, te juro que la quiero mucho, pero o sea, ya está, mi mentalidad está en otro lado y la de ellos se Es quedó. primero, tu segundo, tu tercero, tu cuarto. Y hay una frase bueno, yo admiro a Brian Tracy, ¿no? Lo admiro bastante, lo adoro ese señor. Eres lo que son tus 5 personas más cercanas a ti.
Es muy importante la gente con la que te juntas, muy, muy importante porque jalas hábitos, jalas valores muy iguales, muy parecidos. El tiempo que usas es muy parecido al tiempo que van a tener ellos. Entonces, él dice bastante de honores, lo que son las 5 personas más cercanas a ti. Es muy importante tu círculo de amigos, cambiarlo, es brutal. Yo en ese caso he tenido, pues, soy una persona muy agradecida con la vida, muy afortunada, he podido salir cualquier tipo, te digo, de persona, no tienes idea, o sea, he podido ser cualquier tipo de persona, de las peores, y gracias a Dios he tenido un círculo social increíble, o sea, he podido tener amigos que vienen de muy abajo y han salido adelante y han tenido más o menos esa ambición y gracias a Dios no, por ejemplo, no tomo, no fumo, no tengo ninguno de ese tipo de hábitos, ni me acostumbré por ellos a divertirme haciendo eso. Mi vacilón es otro, digamos. Claro, Estoy agradecido porque casi todo el mundo para divertirse necesita un trago, por ejemplo, o ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, pero siempre les digo a mis alumnos que van a ser el resultado como peleadores de sus hábitos que tienen. Entonces, y sobre todo si están en el alto rendimiento es muy importante. ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo golpeas el saco? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo estás? ¿Qué haces cuando tienes problemas? Cuando te frustras? ¿Cómo lo manejas? Todo es un tema, es todo un tema, ¿no? Y lo importante es ir inculcando hábitos, ¿no? Hábitos de entrenamiento también, ujú. muchas Yo, cosas. y esto te lo confieso personal y bueno, los que escuchan el podcast normal, yo tenía no problemas con la marihuana, pero sí tenía mis temas. Claro. Y yo recuerdo que a veces cuando trataba de salir del círculo, porque mis amigos de una u otra manera venían a entrenar acá, ellos hacían artes marciales, me decían, oye, pero Sean O'Malley lo hace y esto que lo otro. Uh, ay, Y yo les dije, sí, Sean O'Malley lo hace, por eso Davidville le ha ganado 2 veces y lo ha humillado 2 veces. sí. No, Entonces, ¿sabes qué es lo peor? Yo tengo un podcast justo donde hablo de eso. ajá, Lo peor es que la gente se compara con Sean O'Malley, ¿no? O sea, es una persona con atributos cognitivos, o sea, tiene un timing que no lo va a tener así cualquier persona, es uno de 1 millón, pues, ¿no? ujú, Se comparan con esa persona, pues, o como Carlos Prates, por ejemplo, ¿no? claro, La densidad ósea más grande de lo normal, por ejemplo, o sea, por ejemplo, si yo hago lo que hace Carlos Prates, al día siguiente estoy tirado porque me afecta a mí completamente. Entonces, no voy a, no, es que ese es el peor error mira, hay una frase que me encanta y lo hice en un libro La psicología del dinero, que también se puede aplicar en la vida, que es buen libro, buen libro. el éxito de la persona es medible. Hay personas que agarran éxito por suerte o por ciertos motivos, ¿no? Entonces tú tienes que medir realmente cómo ha sido el éxito de esa persona, si ha sido realmente bien estructurado, bien hecho. Si ha sido bien estructurado, bien hecho, es posible seguirlo de ejemplo, ¿no? Ujú, Por ejemplo, o sea, yo veo peleadores como Topuria. Es un ejemplo de todas maneras, porque está tratando de hacer todas las cosas de la mejor manera. Entonces trato de medir su éxito, a ver cómo ha sido exitoso. Veo peleadores, como tú dices, como Sean O'Malley, muy talentosos que se pueden meter una pegada y al día siguiente igual tienen tanto timing al momento de golpear que ¡poc! Clavan, entran en estado de flow de una manera muchísimo más sencilla y obviamente uno es mucho más ejemplar que el otro, pues, ¿no? Y un éxito realmente se hizo y se trabajó y el otro éxito fue mucho más sencillo de acuerdo a los atributos y a ciertas cosas que hubo, ¿no? También porque vende y todo ese tipo de cosas. Es bien importante, bien importante. Y cuando se comparan realmente ahí es claro. Porque donde cada ser humano es único. Y otra cosa que también yo la estuve meditando mucho es cuando te llegan las oportunidades. Y una cosa escuché, si bien es cierto, las oportunidades te llegan a base de esfuerzo y suerte, porque es como que tú te esfuerzas y y llega este momento, como que llega esta oportunidad y lo llamas como que suerte. Bueno, de una u otra manera ya estabas preparado para eso, pero lo que continuaba diciendo es fuerte, porque decía.
O sea, que te llegue la oportunidad no implica que la merezcas, o no implica que porque te llegó esta oportunidad ya como que ya se acabó todo. Por ejemplo, a Ilia Topuria le llegó la oportunidad de pelear con Alexander Volkanovski. Él tomó esa oportunidad, pero no fue como que, ok, la tomé, venció a Volkanovski de la manera que lo venció y dijo, ok, ¿qué sigue? Who is the next? Entonces uno como que, sí, te llega la oportunidad y si logras salir vencedor, es como, ¿qué sigue? ¿Cómo tomas eso? Porque a veces nos llegan oportunidades para nosotros subir e incrementar nuestro capital económico, nos llegan oportunidades de viaje para mejorar nuestro... Nos llegan peleadores y todo que nosotros podemos aprovecharlo, pero nosotros tenemos que verlo de una otra manera. Ok, ya llegó esta oportunidad, ahora, ¿cómo hago para que esta oportunidad me suba mucho más y me lleve a otro nivel? Y cuando llegue a ese nivel, quiero ir a otro nivel. Y es como que... A mí me gusta mucho esta canción de Tyler, the Creator, que dice Running Up, que dice como que es gracioso porque para la gente el cielo es el límite, pero para nosotros el cielo es el punto en donde nosotros miramos al más allá. Sí, tal cual, Y, es tal cual como tú lo dices, ¿ah? Yo creo que la vida son metas, una tras otra, ¿me entiendes? Y uf, el día en que se te las acaben, pues he visto gente que ni siquiera tiene propósito de ser, digamos, ¿no? Y es bien deprimente. Pero como tal, te la banco, tal y como tú dices, ¿qué sigue después? ¿Me entiendes? ujú. Y son metas, metas tras metas, tras metas, tras metas. Es lo que también trato de inculcar como hábitos a mis chicos, ¿no? O sea, un peleador tiene que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Y luego empiezan a venir varios detalles ahí dentro para poder cumplirlos. Y tener mucha determinación, ¿me entiendes? Porque también pasa que si llegan a un punto y de repente no salió como quería, tienen que tener un plan B, un plan C, un plan D, tener que seguir y estructurar bien todo, ¿no? Y en algún momento de las metas pasa que se te da la oportunidad, se te puede presentar, ¿no? Como dicen que la suerte simplemente es cuando la oportunidad llega en el momento, pues, ¿no? Y ya, si estás preparado para ese momento, la tomas y te va a salir lo mejor. Pero es importante mantenerte, pues, ¿no? Y en este rubro chao, Eh, fluye. y aún así no estés preparado como José Ochoa, que justo le escribí hace un par de... La semana pasada me dijo, sí, sí, cuadremos para el podcast. Por ejemplo, José Ochoa hace poco tomó una oportunidad arriesgada. Sí, 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 sí. Arriesgadísima y lo hizo bien y Sí, aprendió sí. bastante de ello. No había, mira, te comento esa, no había punto para nosotros, ¿no? Obviamente el peleador tiene que ir con la mentalidad de ganar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con José? A mí me llama Diego Lima, y me comenta, ¿no? Franco, nos ha salido esta pelea para José, ¿tú qué dices? ¿Se la damos o no? Porque como yo, bueno, lo conozco él más, siempre tomamos las peleas entre los dos. Entonces, le digo, José es un peleador que está con el tema del chip bien en alto ahorita. Acaba de venir de ganar todo, ¿no? Y él estaba en Las Vegas, estaba comiendo, como no tienes, disfrutando, pues, ¿no? Comiendo sus hamburguesas, todo. Se negoció. El tema era que si ganaba, entraba y tenía ciertos beneficios, firmaba por cierta cantidad de peleas y entraba pay-per-view, había más pago, ¿no? Pero ¿qué pasaba si perdía? Porque estaba entrando a 2 semanas y media más o menos de la pelea. Estábamos negociando eso. Entonces, el, eh, el- en este caso Diego, que estaba negociándolo, gracias a Dios lo negoció bien y si perdía, renovaba contrato por 4 peleas más. O sea, no había pierde. Y encima de que no había pierde, si pasaba algo negativo, él es de las personas que no se frustran de esa forma ni se deprimen, al revés, te quedas picón y haces más y más y te enciendes y si no le iba a ir bien, el plan B se iba a poner a entrenar de mejor forma para poder seguir teniendo hambre para seguir. Entonces, de esa manera lo veíamos nosotros. José sí lo veía como que iba a ganar, porque tiene que ser así. Claro. Sucede lo que sucede, pues, ¿no? Se da la pelea en ese momento, pucha, me hubiese encantado que gane, hubiese sido el primer peruano en entrar al top 9, se dan esas oportunidades, estoy seguro que va a entrar muy pronto al top 10, pero, por ejemplo, ya firmó, se aseguró, o sea, hay que ser inteligentes por ese lado también, por 4 peleas más aseguró y sobre todo ahorita que está off camp, está manteniéndose completamente. Gracias a que, esto ya lo tenemos años llevando, gracias a que él tiene buenos hábitos como peleador.
muy importante. Lo primero es que no es esclavo de sus emociones, así que tiene autodisciplina. Por lo tanto, no entrena solamente cuando tiene una pelea y se siente motivado, sino entrena inclusive cuando no está. O sea, no espera a sentirse bien para hacerlo, ¿no? Ese es un punto. Pero a la vez también es inteligente porque le enseñan a ser inteligente. Entonces, ya sabe cómo periodizar también la fatiga. Entonces, sigue evolucionando, periodizando e inteligente. Y eso es bien importante. Y eso ha hecho que despegue más rápido que otros peleadores que de repente les ha costado más llegar hasta ese punto, pues, ¿no? Y ya mantenemos todo a nivel alto, ¿no? Solo que ahora está en un proceso de seguir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y Pero es eso, un... perdón, y eso es bueno porque yo creo que ahí va algo muy bonito. Tú ten hambre de querer llegar lejos. Y tu entrenador, tu preparador físico, tu nutricionista, tu psicólogo se van a encargar de hacer que esa hambre, esas ganas de querer lograr más y más, sea algo óptimo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces yo tengo mi equipo de adolescentes, de niños, que si bien es cierto está la información y todo, siento que les falta un poco de hambre. Como que si pierden, no les interesa, si ganan, como que bueno, se alegran y todo, pero no veo esas ganas de querer como ir es- mucho más allá. Y eso como que de una u otra manera es mi responsabilidad como entrenador es insertarles ese chip. Pero es algo muy bonito a veces cuando ves a adolescentes con hambre, cuando ves a peleadores que llegan a tu gimnasio y solo saben meter un jab recto, pero ese jab recto es un incentivo y ellos ya en su cabeza piensan que ya quieren entrar en la UFC, aún así no lo hagan, esa hambre que tienen por querer buscar algo más grande que ellos, y yo creo que es ahí donde uno puede alcanzar la grandeza, cuando ya no solo buscas una satisfacción personal, sino porque estás buscando algo mucho más grande que eso. Ujú. Mira, me ha pasado, esto fue bonito, fue una experiencia que me pasó con José, ¿no? Él ya no iba a pelear. Él tuvo una fractura, decidió dejar de pelear todo, ¿no? Y abre Jungle Warrior, se llama. Abre con su papá en Moyobamba su academia. Ya iba a dejar de pelear, tiene su bebé, su hija. Y me llama, pues, ¿no? Me dice, Franco, ¿cómo estás? Porque él ya había regresado a México. Y me dice, Franco, voy a abrir acá el Jungle Warrior y para hacerle una promoción voy a agarrar una peleita en ese entonces con un peleador, no sé si lo conoces, Carlos Huachín. Iban a pelear. Que Carlos Huachín era otro peruano que había estado en UFC. Entonces, me dice, Franco, voy a pelear con Carlos Huachín. Y yo le dije, te vienes. No te voy a entrenar a distancia, te vienes. No, que pucha, entrenan, pues estoy abriendo. No, te vienes, ¿vas a querer pelear, sí o no? Bueno, fue como eh, como que lo incentivé de forma así un poco brusca y lo convencí. Y te cuento que antes de eso, yo me había llevado un alumno a Brasil, un prospecto, Ujú. talentosísimo, talentosísimo el chico, pero sin hambre. Y yo intentaba meter el chip. Conseguí todo, o sea, yo me moví porque me apasiona, me muevo, como sea, conseguí su pasaje, ver la forma de cómo instalarlo, o sea, me lo llevé a chute. No se dio, hermano, le di todo mi cariño, todo mi corazón, todo lo que pudo, no aguantó vivir solo, esa hambre no era suficiente como para sobrellevar todos esos temas, ¿no? Y inclusive cuando me fui con él, con este chico que te comento, dormíamos en un departamento con piscina, con todo, o sea, había todo dentro de un club, Wow. bonito. No aguantó. De lo que fuimos para hacer un campamento de 2 meses, se fue el mes. Con Ochoa, me lo traigo, acepta, se dejó llevar, como sea, le conseguí, me moví, no fuimos, me lo llevé. Y con él te cuento que fuimos y estábamos durmiendo en el piso, en una cochera. Dormíamos en el piso, ¿ah? Te cuento, dormíamos en el piso juntos, y a veces, cuando no estaba en otro compañero, nos daban, ya no estamos en el piso tirado, sino dormíamos en el mueble. Uno en el mueble y uno tirado o a veces intercambiado. O a veces, eso es cuando nos dejaban entrar, porque vivían ciertos peruanos ahí que eran amigos de nosotros. Ujú. O dormíamos en el piso.
en la cochera, ojo, en la cochera. Era un chico que le puse un seminario que se llamaba Fénix, Seminario Fénix, que es de Brian Tracy. Claro. Primero para que se ordene, algo básico. Todo el cuarto estaba pegado, con los objetivos, con las cosas, las metas, todo. Él mismo lo había hecho. Hizo caso en todo, hábitos, detalles, todo. El hambre era diferente, ¿entiendes? Wow. El hambre era diferente y lo más bonito, era una persona con la que no pierdes tu tiempo, o sea, es una persona con la que tú, o sea, yo como coach podía hacer una programación, podía dedicarle mi tiempo, hacer una programación, establecer metas, todas las metas que nos fijamos de las peleas, cómo acabar las peleas, visualización, hacíamos todo, todas las metas, las micrometas, todo, desde que inclusive llegar y que Diego lo vea primero, todas eran metas que teníamos que cumplir y teníamos rastreadores de hábitos, que usamos como unas hojas, unos rastreadores de hábitos. Hacía caso en todo. Y hablando así, que estábamos conversando y le comento lo que pasó con el otro chico. Me dijo algo bien bonito, me dijo Franco. Así quieras ayudar a la persona que no quiere, que no pone de su parte, des lo que le des, vas a perder tu tiempo. A mí me estás ayudando, me dijo, y yo lo voy a hacer porque yo quiero, o sea, tengo esa determinación, esa hambre, y lo voy a lograr, y lo voy a hacer. Y todo, o sea, llevó el proceso de visualización, hacíamos todo, de estructuramiento, hábitos, comía sano, comía hasta lo que no le gustaba, pero sabía que le hacía bien. Es autodisciplina ya. Y de la nada pasamos de que esté durmiendo, tirado ahí, sin un colchón, tirado, estamos en el piso, nos poníamos acá nada más una frazada porque no teníamos almohada, ya tenía su cuarto, ya tenía una pelea, gana por cabo. O sea, se volvió mejor peleador dentro de la categoría de 57 kilogramos en chute. Luego pasa la definición que tuvo con una anaconda, y de ahí entra a contender. Y es una locura total. Y encima es un chico súper familiar, ¿ah? Es jovencito, pero, o sea, te aguanta todo. Puede aguantar hasta no comer una semana, pero no verla a su hija es lo que más lo destruye. Eso es lo que más Wow. es papá. Y todos los días tenía que ver a su Claro. hija. Era una locura y se fue, o sea, lo dejó todo, ¿no? Ahora ya tiene su familia ahí, ya los trae, ya tiene todo, tiene su departamento, ¿me entiendes? Pero siguió una estructura, siguió el plan, dio de su parte, tenía determinación, hambre, se dejó guiar, confió también, eso le agradezco bastante a José que confió en mí, ¿no? Confió y gracias a Dios todo se pudo dar, pues, ¿no? Y Pero es, es bonito cuando puedes trabajar con un peleador y sabes que va, va a seguir los pasos de la planificación que tú vas a hacer, pues, ¿no? Porque ya lo ves, pucha, es diferente, es diferente. O sea, estás haciendo tu trabajo y te permite trabajar bien y puedes desarrollarte. Que cuando hay otros que tratas de hacer, me ha pasado que he tratado, de repente en ese momento no era la forma de abordarlo, era otro tipo de forma, pero he intentado hacer de todo con varios peleadores increíbles, ¿ah? Increíbles, talentosísimos y qué difícil. Complicado. No me rindo, pero complicado. Tal vez ya he llegado a un punto ahora donde filtro un poco, pero eh, es posible igual, es posible. Solo tienes que saber qué problemas han tenido. Pues, es complicado. Como dicen en PNL, mapa no es territorio, o sea, no sabes cómo es la persona, cómo ha sido, cuál es su círculo social. Son muchas cosas. y yo me enfoco mucho en eso cuando voy a tratar en temas de preparación mental y todo, porque como tú dices, ¿no? A veces uno no sabe cuáles son las motivaciones o cuál es el porqué de la persona y por qué está motivado a hacer esto y por qué no está motivado a hacer esto. Muchas veces uno lo puede relacionar como que y dice, ay no, esta persona es floja. No, de repente esta persona no es floja, de repente esta persona no tiene una figura paterna o una figura materna que lo educó de una manera, ¿no? Entonces se ve influenciado por los amigos, se ve influenciado por los comentarios que le hizo una persona de como que nunca vas a llegar a nada o eres muy gordo, que esto, que lo otro. Entonces, de una u otra manera uno tiene que saber como que por dónde guiarlo. Y como dices, ¿no? O sea, a veces uno no puede salvar a todo el mundo. Yo te juro, cuando yo inicié
cuando yo inicié en esto del kickboxing te juro que le agradezco mucho a estos dos amigos, de los cuales ya no mantengo mucho contacto. Y yo lo inicié porque yo quería que esta persona esté arriba, 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 arriba. Y bueno, ahorita esta persona está en su proceso del cual yo desconozco un poco, pero sé que todavía peleo un poco, pero no es al punto en el cual yo lo imaginé, porque yo sí soy una persona de como que cuando se mete algo a la cabeza, o sea, y eso le dije a mi papá la vez pasada, porque le dije, papá, necesito tanto porque tengo que pagarle a tal persona. Yo no tengo, me dijo. Y como que nos pusimos un poco a discutir y le dije, papá, ya, tranquilo. De todas maneras voy a conseguir esa plata. O sea, no importa si me tengo que ir a robar un banco, voy a conseguir esa plata, no te preocupes. Y Eso es muy como importante lo y que es, acá. y es como que mi papá lo descuadró un poco eso, me escuchó y se acabó la conversa y ya regresé después a la casa y me dijo, oh hijo, toma, acá hay plata. Pero es como, y yo voy al hecho, cuando yo me fui a vivir a Lima, yo dormía en un cuarto chiquitito. Te juro, yo dormía en un cuarto chiquitito, me fui a estudiar a Lima. Bien que mal, en mi inmadurez hice muchas cosas de las cuales me alejaron un poco de lo que hice, pero ahora que lo pongo en este plano, me hicieron No aprender pasa. más, me hicieron más fuerte de la que soy ahora, o sea, más determinado y todo, que me llevan a este punto. Pero también yo recuerdo cuando yo estaba en Lima, yo estudiaba cine, cinematografía. Y yo recuerdo que de estar con actores que uno ve en la tele, volví a mi realidad, un cuartito chiquito, con mi zapatera y mi escritorio lleno de libros, lleno de obras literarias, y era como que al costado era mi ropa y mi laptop y mi cama, y era así todos los días, pero yo siempre como que siempre quería salir adelante, me imaginaba en esto y lo otro, y cuando me vine acá a La Joya y se me presentaron otras oportunidades, porque el primer podcast que yo hice lo hice en mi comedor. Lo hice en mi comedor y en la casa de mi tía viven muchas personas. Y cuando yo regresé a La Joya, tuve un podcast en mi sala y este cuarto en donde estoy ahora era un cuarto donde se guardaban colchones, sacos de ropa, porque a Lo volví. veces, sí, yo agarré y le dije, y mi papá justo había vendido su carro y yo le dije, papá, necesito como 1.000 soles o 1.500, préstame, pe. Pum, me compré mi... Y Armeles, y le dije, papá, como tú también eres pastor, puedes hacer tus podcasts, puedes hablar de Dios, te ayudo con... Y mi papá tiene un podcast ahorita en la iglesia, manejamos redes sociales y todo, pero es como que esas ganas de no quedarte atrás, o sea, te llevan lejísimos, créeme que así uno está durmiendo en un doyito y te den un guante para que duermas, o sea, yo realmente, o sea, el hambre no tiene límite. O sea, si tú quieres lograr algo, o sea, lo vas a lograr, te demore 1 o 10 años. O sea, si No, realmente lo quieres lograr, lo vas a lograr. Caso de Glover Teixeira, Alex Pereira. O sea, Glover Teixeira fue campeón como que a los 41 años. No duró poco, pero, o sea, cumplió su sueño. Alex Pereira, alcohólico, dejó el alcohol, se motivó y mira, ahorita está a punto de tener su revancha por el título, ¿no? te la doy, te la doy. Y el que tiene hambre, asume. Y el que asume no se queja. ¿Entiendes? Eso es súper importante. Cuando asumes, ya no hay, no pasa nada. Ya veo qué hago, pero voy a salir adelante. Asumes el riesgo, asumes todo. No te quedas abajo, no te quejas. No hay, no tengo, ¿me entiendes? Yo te juro, he estado en momentos críticos en mi vida fuertes. Y el rubro era un rubro que incierto en su momento cuando yo comencé, o sea, no daba ni un centavo. Y me costó bastante y me pasó lo mismo que tú. O sea, o sea, he tenido días donde no he comido. Bueno, no lo tengo acá, pero creo que tengo una foto que siempre la recuerdo. Mi colchón o sea, tenía hartos huecos, o sea, nunca he tenido televisión. O sea, era una familia, o sea, de bajos recursos, ¿me entiendes? Y salí adelante porque quería, literal. O sea, tal y como te lo comento y como tú también me comentas tu experiencia, ¿no? Pucha, algo que me enseñó muy bonito el PNL, ¿no? Asumir todo, todo lo tengo que asumir, ¿no? O sea, ya quejarse porque no hay o no hacer algo, no. Ahí tengo que salir adelante. El hambre.
como sea, sales adelante. Y cuando tienes hambre, pues es una locura. A veces veo gente que lo tiene todo y qué difícil, lo Mm. tienen, ya no hay hambre. No, pues. ¿Has visto qué difícil, no? Pucha, bien complicado. La mayoría de peleadores durísimos que tenemos han tenido mucha hambre también porque han pasado ciertos procesos. Pero admiro bastante a los que sí han tenido ciertas cosas y aún así tienen hambre también. Es complicado. Y es un ciclo, porque, por ejemplo, Joe Rogan lo dice como que weak men create hard times. Eso es Hard, muy bueno. hard times create strong men. Como que... Acá tenemos una frase que es justo la que acabas de decir, la tenemos ahí. Que es momentos Hombres, momentos crean, difíciles, hombres fuertes crean momentos fáciles. Momentos fáciles crean hombres débiles. débiles. Y Sí. hombres débiles crean. Momentos difíciles, Ya, sí. Es un ya. ciclo. Y en mi gimnasio tengo una frase que se la robé, no me acuerdo qué entrenador. Justo la frase que ha costado. En mi gimnasio hay en el que tengo en mi casa hay una frase que dice, ora, entrena, come, medita y duerme. No, o algo, una cosa así, es ora, entrena, come, medita y duerme. Porque realmente es como, así es la vida de un peleador. O sea, te levantas, comes, bueno, te levantas, desayunas, entrenas, almuerzas, vuelves a entrenar, tomas un descanso o de repente tienes una sesión de yoga o una sesión de masaje y vuelves a entrenar y te duermes. Y es así todos los días. Y hay peleadores que son una locura, ¿ah? Como Topuria, mira, peleadores peruanos también. Ian, por ejemplo, Ian Escusa, es una Oh, locura. Empresario, entrena, es inteligente, es talentoso, ¿me entiendes? Y es papá también. Es un montón de cosas, ¿eh? Y yo estoy seguro que la gente piensa que se la lleva fácil, pero no, ¿ah? Créeme que tiene demasiada determinación. Ese es un tema, demasiada determinación y es educado, estudia, no entrena sino más, o sea, trata de saber qué cosas, o sea, digamos que es lo que se le dice a la nueva generación, como Tupuria, ¿no? Ya no se trata solo de entrenar fuerte, sino de entrenar inteligente, pero hace bastantes cosas para ser peleador, la verdad, o sea, sí, gente de una empresa estar pendiente de esto, de tu hijo, de esto, del otro, o sea, y a la vez entrenar y de forma correcta y un montón de cosas y dar buenos resultados y a la vez tiene la bendición de que es talentoso también. Lo admiro bastante también a ese chico, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Excelente. tuve la dicha de tenerlo en el podcast hace 2 años, creo. Hablé con él hace 2 años. Cuando tuvo su debut profesional. Cuando tuvo su debut profesional, lo entrevisté y hace poco escuché una entrevista con Jimena Delgado y realmente me quedé chiquito con lo que lo entrevisté y justo ahora estoy hablando con él para volver a pactar una entrevista porque me gustó mucho el hecho de, por ejemplo, una veces piensa de que como que por estar en un cierto nivel de estatus económico, por así decirlo, ciertas facilidades, o sea, bueno, esta persona la tiene fácil. Y es así Eh, como tú dices, o sea, que la gente piensa, pero yo estoy seguro que, bueno, te lo dirá cuando te den la entrevista, pero tampoco es que él venga así, a él se ha hecho solito, literal. a eso es lo que te iba a llegar. O sea, de una u otra manera, es como, por ejemplo, hay personas que de una manera son bendecidas con un capital económico y tienen un poco más, un poco tienen mejores oportunidades que nosotros. Pero no quiere decir que nosotros no tenemos oportunidades. Como también hay gente del mismo estratus económico que teniendo esas oportunidades se quedan ahí. Yo conozco cuando yo regresé a La Joya. Me junté con un grupo de chicos y uno de ellos contó que dejó la universidad porque ahora se iba a dedicar al negocio de la chacra con su familia. Lo cual, o sea, y te estoy hablando de un chico que cuando nosotros estábamos en el colegio se fue a Dubái. Se fue a Dubái a los 14 15 y yo dije, o sea, yo que cuando me fui a la UPC para que me dé una beca por rendimiento deportivo, me dijeron, ya, normal, pero te va a costar tanto. Y lo llevé a mi papá y mi papá me dijo, no te puedo pagar eso, hijo. De ahí me fui a la PUC y me dijeron, bueno, por rendimiento deportivo, la beca. Papá, no, hijo, no te puedo pagar eso. Y es como que al yo escuchar, ya después de mucho tiempo, a esta persona que dijo, no, dejé la universidad porque me voy a dedicar al... Yo respeto las decisiones que tomen cada uno, pero a veces yo digo, o sea,
teniendo ciertas oportunidades de oro, o sea, teniendo capacidad de mejoría, porque de una u otra manera la universidad o ciertas cosas de distinto hubiese sido de que, no, me quité de la universidad porque voy a hacer una empresa. O sea, mi empresa que va a hacer esto y lo otro. Pero es como que yo a veces digo, a veces el tenerlo todo Lugar, te limita más a no tener nada. es tal cual, ¿ah? Como lo acabas de decir. Y encima te habrá pasado que te frustras porque dirás, yo en su lugar hubiese hecho, pues". Claro, totalmente, totalmente. O sea, es una locura. Pero como te digo, en el caso de Ian me sorprende bastante porque tampoco la ha tenido fácil, ojo, ¿ah? Yo que lo conozco un poquito ya más personalmente, pero créeme que todo el día, lo bueno es que es una persona organizada, es educada y todo el día lo tiene copado, pero especial, y se da el tiempo de también descansar su cuerpo. O sea, el descanso es una parte muy importante, pues, ¿no? Para el peleador, muy, muy, muy importante. Y para el peleador inteligente lo es más aún. Entonces, se da todo el tiempo, hace mil cosas. Me sorprende, la verdad. Me sorprende bastante. Creo que muy pronto la esté yendo muy bien, muy, muy, muy bien. Y aparte de eso, es talentoso también. Entonces, tiene acción, conocimiento y talento encima. Es que Puede el ser tal- disparadísimo. claro, el talento, o sea, el talento es el primer paso. Ah, bueno, cuando eres talentoso todo, pero el talento sin acción y sin disciplina, ahí se va a quedar, te lo No, es una juro, ahí se va a locura. quedar. Normalmente en ciertos lados miden el talento. O sea, tienes como 4 o 5 grados de talento dentro de las MMA. Talento cognitivo, talento físico. Él tiene varios adecuados a esos. Hay gente que tiene diferentes tipos de talento, pues no hay gente que tiene la masa ósea, o sea, es tan fuerte que naturalmente hay gente que tiene fibras eh, más contráctiles. Hay gente que tiene ese timing como lo tenía McGregor o lo tenía Sean O'Malley, esa puntería. Es diferentes tipos de talentos que pueden usar y él realmente lo tiene y aparte es inteligente y aparte se estructura, planifica. Es una persona que, por ejemplo, no le gusta entrenar a menos que haya una planificación. Y al ser inteligente, es una persona que no entrena así nomás con cualquier persona, sino que él tiene que sentir confianza de la persona con la que está trabajando. Si no le genera confianza, pues, chao, ¿no? O sea, es alguien que simplemente va a afectar también psicológicamente El, mi, mi momento, ¿no? Mi rendimiento. Eso es una de las cosas, por ejemplo, del tema de predicar con el ejemplo. Por ejemplo, te cuento una experiencia. Hoy día en la locura que estaba de ver los aros, pintar y todo, tenía unos alumnos del básquet de mi club que tenían un partido del colegio. Y lamentablemente acá en La Joya, o sea, yo soy el único que tiene el mercado del básquetbol. Y es como, ahorita lo que estoy haciendo es subirle más el nivel para para no tener competencia y cuando la tenga estar a 1000 años luz. Y algo curioso que me pasó, terminando el partido, todo, nosotros siempre, o sea, en el torneo que jugamos en Arequipa, usualmente se termina el partido y así te han metido 1000 puntos, así ha sido la culpa del árbitro, terminas y saludas, pues. Entonces yo tengo esa costumbre. Entonces yo fui y los saludé a todos los chicos del otro equipo y como en La Joya, como te digo, no hay básquetbol y solo se juega en Arequipa, al yo saludar, los saludé a los chicos y todos como que se me quedaron mirando medio extrañados. Pero cuando llegué al entrenador, yo siempre voy y le digo gracias, gracias, gracias. Y me miró como que dijo, ¿Gracias de qué?" Me dijo, ¿gracias de qué? Pero me lo dijo feo. Y yo lo miré y le dije, por el partido, le estoy dando las gracias por el partido, por haber sido un buen rival y todo. Y empezó a echarle la culpa al árbitro. Y le dije, bueno, sí, el árbitro no está preparado. Nosotros jugamos en el equipo y contamos con mejores árbitros. Y bueno, ya se dará su revancha. Pero me quedé mucho ahí con el tema de que, pucha, esta persona como que no sabe manejar un poco las emociones y es algo muy curioso al ser un poco, como comentábamos, esclavo de las emociones, de cómo manejarte y dejarte llevar a veces por ciertos momentos. Y eso a veces pasa cuando uno ya empieza a tener este tipo de vida disciplinada, este tipo de vida ordenada, porque a mí no me está costando, pero se me está haciendo mucho más fácil hacer las cosas. Mira, yo a veces duermo mal.
A veces duermo mal, duermo 5, 6, a veces 4 horas, pero todos los días me levanto a las 5:30. O sea, sí, puedo dormir mal porque estoy trabajando, a veces me desvelo y todo, pero todos los... Por eso a veces cuando estoy, no tengo podcast agendados, ya 10 de la noche, donde me quede, me tiro y me levanto, porque sé que me voy a levantar a las 5:30. Y digo, qué bonito que estoy teniendo esos hábitos. Ahora, el tema de Pero duermes un poquito en la tarde. siempre trato de darme estas pequeñas siestas, porque ya el cuerpo también, yo Sí. sé que, justo estaba leyendo este libro de, ay, me olvidé, Matthew, no me acuerdo el nombre del autor, que dice, ¿por qué dormimos? Why we sleep. Y hablaba mucho sobre cómo funciona todo el tema del REM y todo, que realmente necesitamos nuestras 7 8 horas de sueño. O sea, Sí. Oh, no te digo que me pasa seguido, pero hay momentos en los que a veces hay que sacrificar un poco el sueño para darle rienda a los proyectos y todo. sí, pues. Pero como te digo, ¿no? A veces cuando uno cae en este plano emocional, puede derrumbar todo un esquema organizacional de hábitos y todo. Y eso es algo en lo que yo trato de manejar mucho. Y eso es lo que por ejemplo, lo admiro mucho a Ian. Y yendo ya, saliendo de este tema que te quería comentar, él decía, a mí me gusta que predique con el ejemplo. Y llegando a este tema como que, bueno, profe, se acabó el partido, ¿no? Ya está, se acabó, ¿no? O sea, mira. Y, Estaba y- fresco de emociones. Claro, y eso como que, eso es lo que me encanta de la UFC, o sea, le puedes arrancar la cabeza y de ahí vas y lo abrazas, o como que, hermano, ya está. Pero tal vez también por un tema de que, bueno, ya botaste todo golpeando, ¿no? Botaste todo golpeándolo, pero sí, tal cual, al final es el deporte y bueno, algunos puede ser que se excedan en el show, en las previas, como lo que pasó con McGregor y con Khabib, por ejemplo, Ujú. pero como tú dices, al final es un deporte y se te va todo, ¿no? Y dices ya, das la mano y está, ¿no? Y es lo que es al final. Sportsmanship, eso es algo que me gusta mucho el tema del hecho y Franco, ¿cómo ahora ves la perspectiva del crecimiento peruano en las artes marciales? Y yo justo dije, voy a hablar de Jiu-Jitsu, voy a hablar de Jiu-Jitsu. Hemos abordado muchos temas. ¿Cómo ves el crecimiento, la evolución y la concientización? Porque es muy importante de decir el tema de cambiar chips, de la Ujú. concientización de los luchadores, de estos jóvenes prospectos, de que muchos chicos ingresan a los 16, 17. Por ejemplo, Raúl Rosas es súper jovencito y está en la UFC. Entonces, de una u otra manera funciona como motivación para muchos jóvenes que lo ven a Raúl Rosas y dicen, bueno, si él es joven, yo por qué no, ¿no? Entonces empiezan a entrenar y todo, y de ahí se dan cuenta de la realidad que es y cuánto cuesta llegar a tal punto que no todos llegan. Por eso yo tengo una frase que mis alumnos la llevan en la espalda que dice, la gloria no es para todos. The glory isn't for everyone. So, ¿cómo ves la evolución de que cómo se está dando este cambio y este crecimiento en las MMA peruanas? Mira, está creciendo rotundamente, primero mundialmente, bastante. De hecho, el hecho de que Donald Trump también esté ahí como presidente le da estabilidad por todo su tiempo a la UFC en crecimiento, le da bastante crecimiento. Por ende, bueno, en Perú está creciendo rotundamente. Tanto que hay cada vez más academias, tanto de Jiu-Jitsu, por ejemplo, que ha crecido de una forma abismal, como de MMA, y sobre todo el mercado en cuanto a los managers, a las entradas, a la exposición, está creciendo rotundamente. Ahora, el cambio de chip va a depender mucho de todos, de nosotros, las nuevas generaciones, tanto como tú también al momento de hacer este podcast, al momento de conversar, de todos nosotros, de ir concientizando y enseñándoles y educándolos cada vez más a mejorar el rendimiento, ¿no? A ir mejorando y todo eso, por ese lado. Después, como crecimiento, el deporte está creciendo, pero no tienes idea. Como no tienes idea, cada 2 meses se abre una academia nueva de Jiu-Jitsu, el MMA está creciendo, cada vez hay más expositores de MMA en UFC, entre otras ligas también, muy, 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 muy grandes, ya como, por ejemplo, el Mudo, Uy, ahora, bueno, Barzola, Vicente, que están en acá. Es una locura, es una locura. El crecimiento va a ir para más. De hecho, lo que tenemos acá es parte del crecimiento de un plan estructurado. Nuestra misión poco a poco es
que se logre en algún momento poder desarrollar, que el peleador peruano tenga todos los recursos que también hay en otros países para poder desarrollarlos acá, para que puedan hacer su campamento acá. Ya lo estamos logrando, ya lo tenemos, cada vez mejorando, pero obviamente siempre hay ciertas cosas, ciertas vallas que tenemos que ir rompiendo, que es un poco complicado. A veces hay hasta profesores muy buenos o muy conocidos también dentro del rubro, pero que mantienen esa mentalidad de simplemente, como te digo, un poco choca con la de nosotros. Simplemente están en, cánsate, o sea, quieren que entrenen como si fuese Rocky, como la película. Y es algo que ya no pasa por un proceso, no hay una evaluación, ¿me entiendes? Un montón de cosas. Y lo peor es que a veces tienen esos alumnos que salen adelante, ¿me entiendes? Entonces la gente dice, pucha, sí, se entrena así, se entrena así. Pero yo sé que va a evolucionar bastante, está en un auge increíble, un crecimiento rotundo, cada vez más niños entrenando, cada vez creciendo más, como te digo, en el hecho de Donald Trump le da más estabilidad a UFC y seguirá hasta que termine creciendo. Creo que me parece, según los datos, que es el deporte con más crecimiento que ha habido. Pero tú sabes que Perú es un país eh, como deporte nacional, todavía tiene el fútbol, pero ya se está creciendo bastante. Yo te cuento que en el colegio, más que el fútbol, me gustaba jugar básquet. Te cuento que más me gustaba jugar básquet. Salía a veces, trataba de jugar básquet bastante. De hecho, de chico vi un anime, no sé si lo habrás visto, que Claro, sí, es, siempre de qué me hablas. eh, Se llama Slam Jump. Slam Dunk. Slam Dunk. donde, donde cada uno tenía ciertos poderes, habilidades, digamos, pues, ¿no? Del pelirrojo me hablas. Era el pelirrojo, sí. Uno que tenía el ojo del faraón, que le decían. Sí, 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 sí. Del emperador, perdón, el ojo del emperador. Algunos entraban en zona. Y recuerdo que me gustó bastante el básquet, era muy divertido. Y te cuento que me cansaba muchísimo más que en el fútbol. En ese entonces, cuando estaba chico, era una locura, terminé empapadito. Y pucha, no, o sea, no me metí más a fondo, me metí ya más a los deportes de combate, pero una locura, es increíble, ¿no? Pero el Perú, como te digo, si bien es cierto, es futbolero, pero las MM van a crecer como no tienes idea. Y eso es Entonces, algo, es un boom literal. O sea, el hecho de que ya podamos tener un centro de alto rendimiento como este es un boom. claro. Es un boom de acá ya los peleadores van a empezar a salir, salir, salir más, ¿no? Y cada vez van a haber más managers, ya no vamos a estar dependiendo también de otras agencias, sino ya se va a ir formando acá. Vamos a poder hacer línea de carrera, vamos a poder hacer un montón de cosas, evolucionando, concientizando. Antes, eh, por ejemplo, tú me comentas que has estado estudiando en la UPC. No, no, quise estudiar en la UPC. Ya. Bueno, Quise, ahorita quise. en la UPC ha subido bastante el nivel académico. Claro. Muy, muy bien en todo lo que es, hasta hay gestión deportiva, o sea, hay un montón de cosas. Muy, muy bueno. La cosa es que ha mejorado bastante. Y llegando a tu pregunta, porque creo que le estoy dando mucha vuelta, No, está bien. crecimiento va a ser rotundo. Estoy absolutamente seguro y depende de todos nosotros, tanto como de ti al momento de hacer este podcast, como de mí. Voy a seguir metiendo mi granito de arena a estas cosas donde soy apasionado y determinado, igual que tú, y quiero lograr muchísimas cosas más. Quiero meter más peleadores de UFC, quiero entrenarlos, meterlos, coacharlos, programarlos, programar sus entrenamientos con los demás peleadores. Y, mi hermano, esto sí te lo digo, Perú tiene para ser buenos peleadores, muy buenos peleadores. Hay materia prima, hay materia prima. Lo que falta es lo mismo que tienen en Estados Unidos o en otros países que ya están más adelantados, es organización, planificación de trabajo. Nada más. Hacerlo de forma más profesional y hacerlo muy bien. Nada más. Eso es lo que nos falta. Yo he tenido la oportunidad de tener de forma externa a varios atletas olímpicos también, en wrestling, entre otros. Me da mucha pena cómo es la gestión dentro, porque he visto hasta preparadores físicos que no saben ni utilizar un monitor de pecho, no tienen ni idea. Yo uso el Garmin, ese chiquitito. Todo, el Garmin es bueno, el Garmin es muy El bueno. Garmin. Polar, uso Polar, he tenido Garmin, también me gusta. Es para más como para comenzar. Sí, no, Garmin tiene gama alta. Sí. Eh, Son gamas que tienen. O sea, de hecho no me compré.
me quería comprar un Garmin, pero estaba muy caro, creo, en ese entonces. Y de ahí compré ya Polar, ¿no? Y de ahí vas sacando, o sea, vas usándolo al final. Bastante ando. O, como también si sabes hacerlo, lo puedes ir usando de otra forma. Al final se puede hacer, la cosa es hacerlo bien. Si lo estructuras, al final lo haces bien, puedes tener muchos beneficios que poder tener la tecnología y no saber usarla. Y te cuento que en Videna tienen unas máquinas increíbles, Mm, increíbles porque lo he podido trabajar ahí y las ves intactas, o sea, no las usan. Tienen baños de contrastes, bañera caliente, fría, no las saben usar bien. Es una locura, es una locura. Yo iba y me estresaba, recuerdo. Ya no, pues no doy mucha vuelta, pero va a crecer muchísimo. Agradezco bastante a las instituciones privadas que nos apoyan bastante también para salir adelante. Y nada, el deporte es algo hermosísimo en lo cual cada vez va a ir creciendo más, cada vez se va a respetar más al profesional que está dentro del rubro de deporte, que se ujú, lo merece. Es un chambón tremendo y muy importante la determinación que tengas y la pasión que tengas, así como tú la tienes. Y te felicito porque se nota, como te vuelvo a repetir, que es una persona educada y que tú misma te lo has buscado, tú mismo lo quieres y no te has quedado en lo mismo que he tenido la oportunidad de conversar con otras personas y se nota que tú mismo lo estás buscando, tú mismo lo quieres, tú mismo vas a estar ahí pendiente, vas a estar educándote, pendiente, saliendo adelante de forma flexible también, vas a aceptar bastante tipo de comentarios, no te vas a cerrar y vas a evolucionar, ¿no? Eso es lo más importante. Y que sigas haciendo estos podcasts, porque como te digo, parte de lo que estás haciendo tú es parte de lo que va a apoyar tanto del granito de arena que vamos a estar haciendo todos para que en algún momento Perú ya no necesite tener que hacer un campamento en otro lado, sino solo se haga acá. totalmente. Y va a despertarse, ya van a salir más promotoras de peleas este año. Te comento que van a salir muchísimas más. Antes teníamos dos, nada más creo era el FFC y el Inca. En Arequipa se va a gestar algo. El equipo está el de un amigo que es el ACC, si no me equivoco, Arequipa Combat Club. Claro, está de Joshua. Creo que mañana lo entrevisto a Joshua. Sí, 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 el de Joshua. Tuve el placer de conocerlo. De esta Zion, creo. De ahí está Zion, que es de Jiu-Jitsu, si no me Ajá. equivoco, está con la gama de Almeida. Ujú, Y de ahí también he tenido alumnos como, no de Zion, pero he tenido alumnos que han ido ya a dar seminarios como Alfonso Estrada, entre otros, que son jiu-jitseros. Y Joshua, que está allá, pues está armando el evento, pues, ¿no? ujú, Un súper buena onda, también de los míos. Cuando digo de los míos es inteligente, entiende, escucha, aprende, evoluciona. Es muy importante, porque si te cierras, como he visto a varios que se cierran, ahí ese es el problema. Y he ujú. visto varios que se cierran y aunque no creas, bueno, no voy a decir nombres obviamente, pero varios que se cierran y vas a ver que tiene peleadores dentro de... Y es peligrosísimo. Es Claro. bien peligroso porque te quedas ahí a veces. Cuando estás tratando con la vida de otros, uno tiene que saber muy bien qué decir, qué darle, cuándo darle, cómo darle y O he visto gente que quema peleadores, muy bueno. también. Eso es Y, una... y algo que me gustó que dijiste que la mentalidad de Estados Unidos es organizada y, por ejemplo, te pongo en el hecho de que justo estaba viendo un podcast y decía que en Estados Unidos una de las cosas por las cuales se basan es en el ¿cuándo? Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, quiero abrir un gimnasio. ¿Cuándo? No, que es un sueño. Ya, ¿cuándo? O Hecho, sea, pues. no me cuentes tu sueño. Cuéntame cuándo lo vas a hacer. En 10 años. Ya, perfecto. Eso es lo que a ellos les... Y es como que ahí ya programas a tu mente a... No, Esa es yo quiero hacer digamos, una cancha de básquetbol. ¿Cuándo la quieres hacer? Yo quiero que mi equipo sea campeón. ¿Cuándo piensas lograr eso? ¿O cómo quieres llegar a eso? Y eso dice mucho del tema de como lo convertamos, como lo conversábamos, de las potencias ahora que están ahorita en la UFC, en, en el Jiu-Jitsu y en diferentes gamas. A mí me gusta mucho el chute box. Siempre he dicho, cuando tenga la oportunidad, me voy para allá, para el chute. Porque te juro que uno de mis sueños, o sea, no sé por qué, no sé si es por Charles Oliveira o no sé si es por Charles Oliveira o por Chito Vera, porque Chito Vera me gusta mucho.
He visto bastantes de sus entrenamientos en el, ¿cómo se llama? En el RVCA Training Center, que me vacila bastante, del de Tenor. Y me gusta el concepto de Jiu-Jitsu, todo. Mi amigo Renato Salazar, que es un nutricionista en Ujú. Lima, no sé si lo conozcas. Él también hace jiu-jitsu, entonces de una u otra manera quiero hacer jiu-jitsu, es algo que te juro que me muero por ir al Zion a jiu-jitear. Cuando esté en Lima te doy un salto por ahí. Pero hablemos un poco más del tema de como que esta gente ya es mucho más organizada y no es como que quiero hacer, es como que cuándo lo voy a hacer. Porque el quiero hacer no tiene un punto, o sea, no tiene una fecha exacta. Tú puedes querer hacer algo, pero lo puedes querer hacer que en 30 años. Y de repente en 30 años tus prioridades cambian. Esto es smart Ujú. en PNL y tienes que poner fecha, ¿no? Entonces eso hace que estés pendiente de eso y tengas que hacerlo en tal fecha determinada. Eso se usa mucho en PNL bastante. Y tal como tú dices, es un proceso ya determinado que te obliga a tener una planificación, una estructura para lo que tú vas a hacer. Y es bien importante, y si le pones fecha, nombre, pegas, objetivo, todo bien hecho, hay que actuar nada más. Y ahora tenemos toda la tecnología en nuestras manos y como lo leí en el libro de Nietzsche, uno tiene que seguir el camino del loco y tiene que estar loco porque a veces dar estos pasos de incertidumbre, o sea, yo creo que la vida de por sí ya es una incertidumbre porque mira, si tú fracasas no pasa nada y si lo logras no pasa nada, solo que ya lo lograste. ¿Me entiendes? O sea, ya diste un paso más del cual de repente en algún punto no quisiste darlo por miedo al fracaso. O sea, si tienes miedo a fracasar, tranquilo, el miedo puede ser más que tus ganas, no va a pasar absolutamente nada. Como que ese miedo también puede ser un impulso para que te animes a hacer algo y lo logres, pero tampoco va a pasar absolutamente nada. O sea, la vida va a continuar, ¿me entiendes? Solo que Y, son escenarios distintos. y de hecho, como te digo, el miedo es el temor al fracaso, perdón, a lo desconocido. Y si fracasas una vez, ya lo conoces, pasó, te empiezas a dejar de tenerle miedo y empiezas a arriesgarte cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y así es. Tienes que salir, actuar, actuar. Es por eso te digo, es bien importante, acción y conocimiento te llega al éxito, te va a llevar al éxito, hay que actuar. Mucha gente, inclusive conozco mucha gente que eh, no ha sido peleadora simplemente porque no se lanzó, no quiso, tuvo miedo de pelear, muy talentosa. Y otra gente que es cero talentosa y ya tiene un récord de 3-0, 4-0. Y se lanzó, simplemente se lanzó. Y es bien importante, lo que tú dices es bien importante. Camino del loco, pues. Just do it, así como dice Nike, just do it. Sí, sí. Franco, Franco, gracias por darte una vuelta por el podcast realmente, No, gracias a ti, gracias. por compartir un poco de tu sabiduría y todo el trabajo realmente que estás haciendo con estos luchadores de la UFC, con Rolando Bedoya, con José Ochoa y con muchos otros que se van a venir y que de repente ahorita sus nombres no estén ahí fronteando, pero yo sé que el trabajo que estás haciendo va a tener resultados y resultados grandísimos. Y como dices, ¿no? O sea, uno tiene, para este rubro, uno tiene que prepararse bastante y estar constantemente leyendo y Bastante. estar muy abierto a todo lo que nos llega, a todo el feedback, a todos los aprendizajes buenos y malos. Y siempre, como buenos peruanos que somos, levantarnos, ¿no? Porque eso es lo que siempre nos ha caracterizado, el caernos fuerte, pero levantarnos e ir más fuerte. Así que Claro. gracias, Franco, por el tiempo que te diste por estar acá. No, gracias a ti por esto. Sigue haciendo esto. Esto va a ser parte de la evolución. Como te digo, tu granito, mi granito, todo esto. Nunca dejamos de aprender constantemente. Nunca perdemos. Siempre es ganas o feedback, tal como lo has dicho. Ganas o Total. feedback. Tienes que tomártelo de la mejor manera, tomártelo de forma profesional. Como te digo, en mi caso, de evolucionar constantemente. Tenemos la suerte de hacer lo que nos apasiona y tienes que seguir echándole a ambos, seguir echándole y seguir constantemente metido en lo mismo, con determinación. Siempre con determinación, determinante esto. Y si usas en esa determinación las estrategias, tal y como tú dices, ponerle fecha, hacer esto, el camino se acorta. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y lanzarte. Acción y más conocimiento, éxito. Siempre lo digo, acción más conocimiento, éxito. Y así, solito.
Pero te agradezco rotundamente y parte de lo que haces, de lo que vas a empezar a informar y todo, es parte de la ayuda al crecimiento a todo lo que vamos a seguir haciendo por estos deportes, ¿no? Tanto como en el básquet como en las MMA. Son unos hermosos deportes, los amo demasiado y me considero súper apasionado y me considero constantemente una persona nueva para seguir aprendiendo, ¿no? Es lo esencial dentro de mi carrera, si no me estanco. Y estancarse, pucha, no, no la hago. No, no, no. Determinación y el hambre que tengo en esto. Y no, 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 por nada del mundo es algo que no, para nada. Es algo que no quiero vivir. Es No, algo que no estoy dispuesto a fracasar. O sea, quiero fracasar y ya, prefiero fracasar 1000 veces e intentarlo 1001 veces a estar con él. No, no. O sea, y, ya no es para mí. y varias veces he caído, varias veces he caído. O sea, es algo que se lo digo, o sea, para llegar en este pequeño, que yo sé que vamos a hacer más cosas grandes, pero para llegar a este momento he caído 1000 veces. No he tenido ni para comprarme un par de zapatillas que he querido, ni para comprarme un short, ni he tenido el celular que he querido, jamás, ni he tenido las cosas que he podido llegar a tener, pero me he caído, pero he tenido esa pasión y esa determinación y he asumido todo y nunca me he victimizado por Mm, no tener algo, jamás. He asumido todo y eso me da bastante, me llena bastante, ¿sabes? Me deja contento de que confío en mí y en que en cualquier momento difícil voy a pasar ese proceso y voy a seguir adelante. Y vuelvo a repetir, agradezco bastante, todos los días agradezco de poder dedicarme a lo que me apasiona. Eso de todas maneras hace que constantemente evolucione y me hace feliz de seguir teniendo más metas. Importantísimo. totalmente. Franco, nuevamente agradecerte y autoinvitarme cada vez que si voy a Lima a poder visitarte, poder tener ahí, sí. Siempre hago eso en todos mis podcasts, me autoinvito y ya voy a tener que tener como 2 meses de vacaciones Esperarte. para poder visitar todos estos lados, pero gracias. Te enseño un poquito. Ah, ya, monstruo, Hay monstruo. todavía chicas que las he dejado, se han quedado dormidas, son peleadoras. He escuchado todo el podcast. He escuchado todo el podcast. Ya no lo Pero van a no van a, escuchar. no van a pelear, no sé si la conoces. Como que los nombres que todavía no suenan, pero pronto van a sonar. Pronto, pronto. Bueno, Pronto. pero en el podcast que suenen de una vez. Van a subir, no tienes ni idea. Bien. Ella, ya, Janina, ¿cuándo estás peleando? En el FFC pelea ella, muy pronto con una colombiana. Bueno, ella es rankeada ya. Va a debutar ya dentro de poco, pero son peleadoras ya con mucha experiencia. Janina, no sé por qué me suena ese nombre. Creo que en algún momento le escribí para entrevistarla en el podcast. Creo que. Janina te han escrito para entrevistarte. Creo. Déjame revisar. Sí, porque está rankeada. Ella sí está rankeada. Yo me lo llevo ahí a UFC muy Bueno, pronto. y si no le he escrito, el mensaje va a llegar pronto, so. Entonces lo tenemos así. Y bueno, este es el área de preparación física. Tenemos, Monstruo. Be stronger than your excuse. tenemos bueno, los airbags que usamos mucho, el planteamiento. Bueno, acá tenemos las peleas. Es muy importante lo que te decía. Sí. Determinación, hábitos. Todo para no ser esclavo de tus emociones, ¿no? Solo conocer el respeto y varias cosas, ¿no? Ya tenemos la frase que te comentaba de hombres fuertes crean momentos fáciles, todo eso, ¿no? Ahí Claro. tenemos toda esta área. Pero este es el primer hangar. Después tenemos el otro hangar que está más allá. Para que lo No, veas un poco. no, está bravísimo. Ahí tenemos, bueno, la jaula para las visualizaciones. Y ahorita te voy a enseñar el otro, por el otro lado. Está mostrísimo, está mostrísimo. De todas maneras voy a ir a estar ahí. A meterme un par de días. Full jiu-jitsu. Acá hay todo, o sea, hay todo, pero te invito Monstruo. un día. Bueno, ahí tenemos la parte de. Allá está la parte de los saunas, la Ya. fisioterapia, los baños. Esta es la sala de estar y acá está el hangar de jiu-jitsu. El otro hangar, solo que está apagado. Ujú. Ah, ese es Puerta de la Calle, ¿no? Sí, tiene una puerta a la calle, luego el área de comida que está por acá, ¿no? Para cuando tengan el tema nutricional y todo. Ah, Y bravazo.
de la suplementación. De eso lo agregan ya con los Nutris, ¿no? Tiene suplementario y todo. Claro, claro, claro. Monstruo. Sí. Pero básicamente eso. Más lo usamos para, bueno, la competencia, ¿no? También hay un área comercial, obviamente, pero más para la competencia. Ah, monstruo. Así que estás invitado. No, genial. Me doy un salto de todas maneras. De verdad. Gracias, gracias, Franco. Gracias Gracias a por ti. tu tiempo. Que descanses, ¿ah? Y supongo que te estás suplementando. Sí, 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 ¿Has sí. suplementado alguna vez, ya que a veces duermes un poco con trionato de magnesio o glicinato? No, magnesio no ahorita estoy tomando mis protes, estoy tomando mi omega 3, Ujú. mi B12, por ahí un poco de creatina. Mira, en vez de creatina trato de tomar más colágeno por el tema de fortalecer mis tendones. Se te fue el audio, creo. No, 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 te decía, Ay, ¿alguna recomendación que me des? Porque sí, sí sufro. Toma, mira, yo ni cabello tengo ahorita porque a veces no duermo mucho por Por eso, un montón. mírame mi Eh, pelado. Algo que me ayudó muchísimo, bueno, lo tuve que tomar acá como citrato de magnesio que tomaba el magnesol, que Ya. viene con... De hecho, o sea, si antes dormía a veces 3 a 4 horas, era más profundo mi sueño. Me ayudó Ok. muchísimo más. Es como si durmiera 6 7. Pero Uy, algo para el sueño, consíguete el trionato o glicinato de magnesio, te lo recomiendo absolutamente. Tómalo siempre. Tómalo siempre. De por vida. te sigo, te sigo, te sigo. Buenazo. Gracias. Hermano, cuídate, ¿ah? Un Gracias abrazo. por todo.